Shimem Tet, la mitzvah 349, que es el precepto negativo de que está prohibido arrodillarse frente a una piedra dibujada o a una losa, no una piedra. Tiene que ser una piedra que está alisada y con algún tipo de dibujo o con algo que esté como brillante, como un piso común. ¿Okay? Está escrito explícitamente en el versículo. Entonces tiene que ser teóricamente o una piedra pintada que tiene alguna pintura, o una piedra que es como una especie de mármol que está tallada, ¿okay? Que la tallan, la hacen brillante, ¿okay? ¿Por el reflejo? No por el reflejo, no por el reflejo. Explica el Rambam de que por qué está prohibido, porque hacían los pueblos que hacían idolatría, ponían en el piso ciertos tipos de piedras pintadas, entonces una persona se arrodillaba y se estaba arrodillando como a la muestra de la idolatría. ¿Ok? Y otra cosa que se puede decir es porque si una persona se arrodilla en una piedra es como que está demostrando que la piedra para él es Dios. O sea, aparte del dibujo está el asunto de la piedra misma. Es decir, ¿por qué? Porque le hicieron linda, la molieron, la tallaron, la hicieron brillante y demás. Pero con todo eso, si una persona se arrodilla frente a una piedra y y hay algo que está entre él y la piedra, por ejemplo una ropa o algo así, no hay problema. Detalles de este precepto de que no tiene una ¿cómo se dice? Una prohibición que tiene castigo de látigo, sino únicamente cuando uno se arrodilla, sino se acuesta totalmente, como se hacía en el Bet HaMikdash, que se acostaba así, se acostaba todo el cuerpo y así, con las manos para adelante y todo el cuerpo en el piso. ¿Entendido? Y eso es lo que está prohibido según la Torah. Pero con todo y eso, está prohibido también cualquier tipo de arrodillamiento, aunque no sea con todas las piernas y las manos así, también está prohibido, según nuestros sabios. Y si esa piedra es una idolatría, es decir, si vamos a decir que esa piedra figura como idolatría, está prohibido cualquier cosa. Si yo acá hay una idolatría, hay un Buda acá, pintado, no puedo hacer así tampoco, porque al hacer así es como que no estoy respetando a Buda. ¿Entendido? Muy interesante que había un artículo que leí últimamente sobre el hinduismo, que teóricamente el hinduismo es una total idolatría, que parece que no está tan seguro de que es idolatría. Si por un lado tienen un montón de dioses, Shiva para acá, y Brahma por allá, y el otro por ahí, y el otro por ahí, y estatuas en todo lado del mundo. No va por China, está lleno de estatuas. Lleno de estatuas y le dan una especie de incienso y se levanta un tipo a la mañana, en vez de decir Modeani, le pone algo ahí a la estatuita y demás. Es decir, totalmente, teóricamente, si lo veo de manera externa, veo que es totalmente idolatría. Shalom. Totalmente idólatra. Y con todo y eso, parece que no, hay una diferencia entre los sabios hinduitas y el pueblo hinduita. Según los sabios hinduitas, uno más, no, porque si estás así te dormís, y no te quiero que te duermas. Entonces te miro y te obligo. Entonces, según los sabios hinduitas, hay un Dios solo. Hay una diferencia, hay una discusión entre sabios hinduitas. Hay quien dice de que es un solo Dios, que se llama Brahma. Interesante de que es como Abraham. ¿Ok?
Brahma, que no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene nada, y él es el único Dios. Todos los demás es como especie de reflexiones del mismo Brahma, como enviados de Brahma o algo así. Todos los demás. Hay quien dice que no, son tres dioses, uno es Brahma y otros son dos más. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Isaac y Jacob dijo. ¿Y qué es? Isaac y Jacob dijo. No. Dios libre y guarde. O como decían los gauchos en Argentina, cruz diablo. Así decían, por Dios. Se tiró la de la tía. ¿En serio? Sí. Entonces, como sea, ¿qué dijimos? Entonces ahí dice de que son tres dioses. Entonces, si son tres dioses y de los tres dioses salen otros 100, es idolatría. Porque si es un solo Dios, que no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene nada, y la estatua no es una especie de materialización de Dios, sino una especie de no sé. Entonces, por ahí no estoy seguro de que es idolatría. Hay una discusión, ¿no es? Una vez uno de los más grandes, también de Jamim, filósofo de la época nueva, que es el rabino del Rav Sherki, el Rav de Manitú, que era un gran rabino, gran cabalista y gran filósofo. Él se encontró escuchó una clase de ¿cómo se dice el tibetio este? ¿Cómo se llama este que se escapó de los chinos? El Dalai Lama. Y vio de lo que toda la clase es muy parecido a lo que Rav Nachman de Breslev habla en uno de los libros de él. Entonces le dijo, ¿usted sabe de qué? Usted dijo exactamente lo que dijo el Rav Nachman de Breslev hace 200 años. Entonces hablaron un buen rato y le dijo, ustedes, por un lado son idólatras, porque están estatuas de lama, de todos los lamas y todos los budas, y con el ombligo y sin el ombligo, en todos lados. Entonces le dijo, ¿usted necesita la estatua? Si usted cree en la estatua, digo, no. ¿Y ustedes para qué lo usan? Yo no necesito, mi pueblo sí. Es decir, hay una diferencia abismal entre los sabios y el pueblo. El pueblo, si no tiene algo palpable, no funciona. Una fe que es palpable, la toco, la veo, la tengo en casa. Si no, no funciona. ¿Entendido? Con todo y eso, en varios lados se hacía como dijimos, en pisos, como formas de dibujos de dioses y demás. Y eso está prohibido. Y con todo y eso, como dijimos, de que si una persona pone una especie de ropa, tela, ¿cómo se dice? Un tapiz o lo que sea, puede arrodillarse, no tiene ningún problema. Ahora, el asunto, lo esencial de arrodillarse, la prohibición no es... Hay mucha gente que ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, en Yom Kippur, en la tefilá, nosotros nos arrodillamos 4 veces, cuando hacemos la demostración de cómo trabajaba el Kohen Gadol en Yom Kippur. Hay mucha gente, y está escrito en la halajá, de que uno tiene que poner algo frente a sí mismo. Pero hay mucha gente que no sabe la halajá. ¿Y qué es lo que hace? Pone lo que se puso, pone una tela, una toalla. ¿Dónde lo pone? Abajo de las piernas. Y no, infeliz. Hace falta ponerlo frente a la cara. La prohibición es frente a la cara, no frente a las piernas. Si yo me arrodillo, el problema está que mi cara no esté frente al suelo. ¿Entendido? ¿Puede funcionar ahí el talit? El talit, de brazo, lo que sea, sí. Ahora, en el versículo dice, no hagas en tu tierra. Ebe meskit lo titenu, shalom, be'artzehem, eshtachabot alea. ¿Esto es nuevo? Sí, señor. ¿De dónde? De Colombia. Colombia, ok. Ahí, colombianos acá, ¿eh? Y si le llegan a ganar otra vez a la Argentina en el Mundial, lo he hecho. Así nomás. Como sea, en el versículo dice, no pongas este tipo de piedras en tu tierra. Entonces dice otros sabios, en tu tierra no pones, pero en el Migdash sí.
Si en el Mikdash tú puedes hacer arrodillarse frente a piedras, no hay problema, porque no es tu tierra. ¿Qué es el Mikdash? ¿Es la tierra de quién? De Dios. Entonces no hay problema. Ok. Ok. Y hay que cumplirse este precepto en todos lados, en todos los lugares, hombres y mujeres, y el que transgrede ese pecado tiene castigo físico. ¿Ok? Ahora, el asunto es muy interesante de que en la época del gobierno bizántico, en la tierra de Israel, estamos hablando después de la destrucción del templo, se encontraron muchísimos Bate Knesset de la época bizántica. Y un poco antes de la época bizántica, se encontraron en todo Israel. En Ramat HaGolán, solamente en Ramat HaGolán se encontraron ¿cuántos? 19. Y Bete Knesset muy grandes. Por ejemplo, en Tantur hay un Bete Knesset que es enorme. Es enorme, es enorme. Y ¿cómo lo descubrieron? En el año 630 y pico hubo un terremoto. Está anotado en los libros de historia, un terremoto muy grande. Y entonces se descubrieron una especie de... ¿Cómo hicieron para lo están haciendo de nuevo? Están, como se dice, rearmando el Beit Knesset. Encontraron el piso y el lugar donde estaba el Sefer Torah y estaba todo caído. Hace una especie de demostración con computadora. Vamos a decir que hay un terremoto. Si cuando hay un terremoto, la piedra más alta, ¿dónde cae? Los más lejos. Si el terremoto, ¡pum!, se cae. Entonces, si veo piedras, las puedo marcar y puedo armarlas. Y trajeron una maquinaria especial, porque es un lugar un poco... Sí. Tuvieron que traer una máquina especial que pueda levantar piedras de una tonelada y media, 2 toneladas, al lugar, porque no se puede traer gente. No existe. Con una especie de piedra especial, con una especie de torre, como se hace en los puertos, así, con guinches así, para armar el Beit Knesset. Entonces se encontraron, vamos a decir, por ahí 100 Beit Knesset, o más, que existieron desde el sur de Israel. Estamos hablando del sur de Hebrón, bien al sur de Hebrón, como Susia, hasta Ramat HaGolán. En todos lados se encontraron Beit Knesset. Y en la gran mayoría, primero en todos aparecen como figuras en el piso, que son, ¿cómo se dice? Psifás. ¿Cómo se dice psifás? Que se pone piedras de colores. Mosaicos. Pero mosaicos no mosaicos hechos a mano. Si se hace una especie de ¿cómo se dice? De marco, y se agarran piedras, y un tipo que es especialista en poner, o si quiero una figura de algo, entonces hago según las piedras, según los colores, y me parece algo. Y lo interesante es que aparecen ahí muchas formas de, por ejemplo, muchos los encontraron los símbolos de los 12 signos de astrología. Zodíaco de la astrología. Que teóricamente hay una discusión entre los sabios si la astrología es verdad o no, y después si se puede hacer astrología y no. Porque puede ser que sea verdad, pero tampoco se puede. ¿Ok? Entonces hay quien dice, por ejemplo, Rambam, que esto es estupideces. Todo estupideces. Hay quien dice, como en el Ibn Ezra, que no es ninguna estupidez. Que hay que saber, hay que estudiarlo y se puede saber. El Rambam estaba 50 años antes del Rambam. No se vieron, pero el Rambam lo apreciaba mucho Ibn Ezra. Y con todo eso es lo que dice de que el zodíaco sí existe y hay que saberlo. No todos lo saben. No lo que aparece en el periódico, y no si te vas a saber acá el zodíaco diario, que es una especie de es un sorteo. Lo que sale para Sagitario hoy sale para Capricornio dentro de 2 meses, 4 días y 3 horas. ¿No? Entonces no, es una estupidez. Hablando de en serio saber, entonces Ibn Ezra dijo de que se sabe, se puede saber, y no hay muchos que saben. Y hay quien dice de que no nada más no se puede, no es una estupidez, sino que tampoco se puede, está prohibido según la halajá. Discusión entre los sabios. Pero el asunto es que como sea, en un Beit Knesset no podés, ¿cómo vas a poner un zodíaco? Estamos todos locos. Más todavía. Se encuentran ahí formas por ejemplo,
formas de dibujos griegos, greco-romanos, pero convertidos. Se ve, por ejemplo, la forma de Júpiter, y ahí se le pone Moshe Rabbeinu, vamos a decir. Ahora, Moshe Rabbeinu sin barba no funciona. Vendría a ser el dibujo de Júpiter sin barba, y está escrito Moshe. Y demás, y demás, y demás. Hay muchas cosas raras ahí. En serio. Tiene que saber romperse la cabeza, porque teóricamente es un Betacneset que se construyó y seguramente había algún rabino en la zona, y había alguien que alguien lo autorizó. No eran reformistas, no había reformistas en esa época, no. ¿Y cómo puede ser? Hay que romperse la cabeza, ¿por qué se puede, por qué no se puede? Teóricamente. ¿No? Como sea. Seguimos. La mitzvah 350 es una mitzvah larga, no vamos a hablar de adentro, pero es el asunto de cotizar a una persona según lo que está escrito en la Torah. ¿Qué significa cotizar a una persona? Hay un dicho en español que se dice, da su peso en oro. ¿Se dice así? ¿De dónde salió? Salió de que en la época antigua, cuando uno quería apostar o quería demostrar que algo valía, decía, doy su peso en oro, doy su peso en plata, doy su peso en cobre, doy su peso en excremento. Entonces depende cuánto uno lo quiere cotizar al otro. ¿No? Entonces, y había gente que compraba cosas doy el peso de este libro en oro y me llevo a tu hija como novia. Así se hacía. ¿Ok? Entonces se ve mucha gente de que por ahí se acostumbraba, estaba muy acostumbrado a jurar y a prometer y a cotizar cosas. Esto vale lo que sea, pago lo que sea en el peso en oro o en peso en lo que sea. Viene la Torah, sabiendo de que es la costumbre, declaró de que bueno, ¿sabes qué? Este asunto de peso en oro no terminas más. ¿Por qué? Porque ese tipo engordó desde que le hiciste el peso hasta que no, o enflaqueció, o empezamos a buscar la vuelta. No. Vamos a hacer una cuenta. Entonces la Torah dijo así, hay hombres y hay mujeres. Un hombre y una mujer, hasta que tengan de un mes hasta 5 años, valen 5 shkalim shekel hakodesh. De 5 a 10, tanto. De 10 a 20, tanto. De 20 a 40, tanto. De 40 a 60, tanto. Es una especie de lista. En esa lista, al principio los hombres valen más que las mujeres. Y después, al final, las mujeres valen... sí, porque va bajando la cotización, ¿no? Entonces la cotización de una mujer es más cuidable que la del hombre. El hombre se degrada más. Sí, más las mujeres son más estables. ¿No? Por eso vive más. Las mujeres viven más en todos lados del mundo. Nos vuelven locos, por eso vive más. Es muy fácil vivir más así. ¿No? No. Me filman, así que no me importa. Que me filmen, que quede atestiguado. Atestiguado acá en el mundo de que las mujeres viven por lo menos 2 años más que en todos los del mundo. Eso lo he sabido. Más o menos 2 años más. Como sea, hay gente que entonces para solucionar el asunto de las discusiones, cuánto vale, cuánto no vale, es una especie de lista. Entonces, ese es el precio máximo que una persona paga. Ahora, vamos a decir que yo te cotizo a él al Kodesh. Si yo voy a entregar al Bet HaMikdash una donación, ¿qué es la cotización de él? Vamos a decir que ¿cuántos años tenés tú? 34, ok. 34 vamos a decir que vale 20 shekels, no sé. Entonces llego a la cotización, entonces no pago 20 shekels. Voy a pagar máximo 20 shekels. Pero puedo llegar a decir, mira, ¿verdad? Te falta el diente de ahí, abre la boca ahí. Tenés una corona ahí, un problema ahí de la raíz de la... A ver el pie. Un poco chueco. A ver qué. Empiezo ahí a descotizarlo o cotizar lo demás. Un tipo puede decir, ¿sabes qué? 20 shekel es lo que decía la Torah. Pero ves que es un fortachudo. ¿No? O ves que es una persona que es muy inteligente. Y demás. Entonces se cotiza más. ¿Entendido? Pero el precio es un precio oficial. Después se puede cotizar un poco menos, un poco más. Depende cuánto uno vale.
Y hay un precepto positivo de hacer ese asunto, es decir, de cotizar a la persona y vamos a decir, hay gente que, por ejemplo, se cotiza y si es un tipo que se la pasa comiendo, entonces por ahí no conviene agarrarlo, porque te come hasta la pata de la cabeza, ¿no? Entonces hay que ver. Cotización, top. Mitzvah es 351, Shelon Amir Bakodoshim. Muy importante este asunto. ¿Qué significa Shelon Amir Bakodoshim? No cambiar las entregas que hice al Bet HaMikdash. Si yo al Bet HaMikdash dije, yo doy este sacrificio al Bet HaMikdash y estoy yendo, y de repente me di cuenta de que la verdad un poco exageré. Porque le traje un cabrito que sale 2000 shekalim. Cuando teóricamente, según el pecado, según lo que la situación económica mía o según lo que me da la gana, la verdad con uno de 1000 suficiente y más. Es que ayer no pasa nada, no le falta un diente, no le falta una muela, no está visco, nada. ¿Te hace falta poner 2000 cheques? Te digo, ¿sabes qué? Lo cambio. O al revés. Puse uno de 1000 y de repente digo, la verdad me da vergüenza. Llego ahí un flaquito así. Justo vino mi suegro. Queda mal. Entonces, quiero traer uno así medio gordón. Lo quiero cambiar. Dice la Torah. Lo yachlifeno velo yamiroto. No lo cambia y no lo sustituye. ¿Con? Porque el versículo dice así. Veim yamer yamireno. Veyahu tumorato y kodesh lo ikael. Y si una persona de todas maneras transgredió la halajá y lo cambió, no hay ningún problema. Los dos son kodesh. Los dos son korbanot. Si yo fui con uno y de repente lo cambié, según la halajá, los dos son kodesh. No puedo cambiar. ¿Entendido? O por ejemplo una persona que da un corbán que se llama Olá y lo quiere cambiar a Shlamim, o Shlamim y lo quiere cambiar a Olá. Es decir, no cambió el cabrito, cambió el tipo de sacrificio que ese cabrito tiene que ser entregado. También está prohibido. ¿Entendido? Ok. ¿Qué más? Todo acá empieza una discusión. Si una persona dijo, teóricamente no hizo nada, ¿qué es lo que dijo? Este es un corbán, un sacrificio de la, este es un sacrificio de hatat. No hizo ninguna acción, habló. Entonces dicen en la Gemara, Akimat Sefataim Ave Maase, que él, la sola cosa de hablar también es una acción, de cierta manera. ¿No? Es como cuando yo rezo. Cuando yo rezo tengo que mover los labios. No tengo que escucharme, que es que todo el mundo me escuche mi rezo. Pues sí, tengo que hacer algo. Uno puede rezar con los labios cerrados, no existe. Uno puede rezar en labios cerrados, en la Gemara del Topo de Brajot, en el tercer capítulo, la Mahloket entre Rav Hizda y Rabuna, y el Rambam dice de que se puede hacer con labios cerrados, pero únicamente si no puede hablar. Por ejemplo, una persona está en un lugar que está lleno de goim, y si saben que judíos lo matan, y él quiere hacer tefilá, entonces ¿qué hace? ¿Qué piensa en la tefilá? No tiene otra opción. Pero también el Rambam, que dijo de que si funciona únicamente en esa situación, no en otra situación. Hay gente que uno va, lo ves en el Beit Knesset, está sentado el tipo, y desde que empieza a sugerir, desde que termina, no movió la lengua, ni de casualidad, No movió la lengua, es increíble. Por ahí se acostumbró de la esposa, de no hablar. No sé cómo viene el asunto. No habla. Va al templo, se pone tefilín todo y está ahí cerrado. Kadish. Contestá, estúpido. No contesta. Contesté para adentro, contesté. No sé cómo lo hace. ¿Conoce la gente de usted? Hay gente que es así, la verdad no sé, me da vergüenza. Hay uno que es también en mi comunidad, una persona que sabe Torah, en serio. Sabe Torah, sabe Alajá. Y no sé cómo decírselo. No sé cómo. Una vez medio le dije que no te escucho, A ver si capta. Sí soy el estúpido. Te captó, pero sí soy el estúpido. Y no sé, pegarle un tortazo, ¿qué le hago? ¿Qué se hace con esta gente? No sé. Problema.
Ok. En la mitzvah 352 es la misma mitzvah que quiere decir de que primero está la prohibición de cambiarlo. La otra mitzvah es que cuando ya lo cambies, los dos son kodesh. La mitzvah 353 es parecida a 350, que es cotizar una vaca o cualquier animal. Si yo tengo un asno y digo, este asno es para el Bet HaMikdash, ¿qué tiene que hacer el asno en el Bet HaMikdash? Nada. Entonces, ¿qué se hace? Se dona el precio del asno. ¿Cómo sé cuál es el precio del asno? Se cotiza en un Beddin. Hay una especie de sistema de cotización en el Beddin que tiene que ser un Beddin de Kohanim, tiene que ser 9 Kohanim, y se cotiza, y esto y lo otro. Y se cotiza cada cosa. Si yo puedo decir, este teléfono es para el Bet HaMikdash, pero no lo quieren este teléfono, entonces no importa en cuánto vale este teléfono, 500, que tengo que donar. Ahora, en casas es distinto. Uno puede llegar a donar una casa al Bet HaMikdash. Puede llegar. Pero, si la quiere recibir de vuelta, si yo no quiero donar la casa, pero no la dono el precio de la casa. En casas es distinto. En casas tiene que dar un 120%. Si la cotización más un 20%. ¿Por qué se da esa cotización más de un 20%? Porque está prohibido vender casas de manera la casa tiene que ser de lo que recibieron sus antepasados en la época de la división de los tribus. Entonces uno como que está desvalorando lo que recibió de sus padres y demás. Entonces dijeron, viene a Torah y dice, no hay ningún problema. Tú cotizaste tu casa, tipo, te la querías sacar de encima, el campo, la casa y demás, paga un 20% de multa. ¿Entendido? Ok. Eso es en casas. En terrenos es distinto. En terrenos lo que se hace es una especie de cotización de cuántas cosechas se puede sacar. Es decir, en la época del Yovel una persona recibe yo vendo mi terreno, ¿de cuántos años lo vendo? Máximo hasta el Yovel. En el jubileo lo recibo de vuelta. Entonces vamos a decir que en el año 20 del Yovel, faltan 29 años, lo di al Bet HaMikdash. Ahora el Bet HaMikdash, ¿qué tiene que hacer con el terreno? Nada. Entonces, ¿qué hacen? Lo cotizan. ¿Cuántas cosechas, según una cuenta que se hace, por hectárea cuadrada? Y ahí se dice, bueno, tantas y tantas hectáreas, tantas y tantas cosechas, tanto y tanto es el precio del trigo. Ahí hago la cuenta y eso es lo que tienen que dar. El campo queda para la persona. Pero se cotiza hasta el jubileo y según la cantidad de cosechas que se puede sacar. Y es algo fijo en la Torah. ¿Cuánto se puede cotizar? No, según la cosecha de cebada, no de trigo. ¿Por qué de cebada y no de trigo? Es más barata la cebada y aparte más fuerte la cebada. Si hay menos posibilidad de que la cosecha se arruine en cebada que en trigo. ¿Okay? Porque el trigo es mucho más alto, pero al ser mucho más alto es más afectado por vientos y demás. La cebada es mucho más baja y los tallos son mucho más chicos. Entonces el viento y demás dramas no afecta mucho menos. Seguimos. Ok. La mitzvah 356 es la mitzvah de no cambiar los sacrificios de unos a otros. Es decir, yo digo de que este korban es Hasham, no puede ser Olá ni puede ser Hatat. O sea, hay varios tipos de korbanot. Lo que digo es lo que tiene que ser, no cambiarlo. No cambiar ningún precepto. Ahora, todos estos preceptos del asunto de no cambiar o no cambiar el sacrificio, es decir, el mismo cabrito, y no cambiar el nombre del corbán, ¿por qué se hace? Se hace para que una persona tenga temor del lugar de la presencia divina, del Bet HaMikdash. Porque se imaginan que yo tengo un lugar, ¿no? Tengo un lugar y me atienden y me dicen, usted para entrar acá
usted tiene que hacer pasos de 60 a 70 centímetros, justamente. Tiene que venir vestido de tal y tal manera. Tiene que decir tal y tal cosa según el protocolo. Tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Entonces uno dice, bueno, es un lugar tan importante porque es tan exacta, las cosas son tan exactas que debe ser algo muy importante. Entonces uno está como obligado por el protocolo, por la costumbre, a hacer tal y tal cosa. Lo mismo que va a Torah y dice, no, en el Bet HaMikdash donde está la presencia de Dios, en todo el mundo el que manda a Dios, pero acá manda más Dios. Si tú quieres encontrar a Dios, no hay ningún problema. Estos son los caminos, estas son las cosas que están prohibidas, estas cosas que están permitidas. ¿Y eso para qué es? Para que una persona entre y respete el lugar. Yo puedo provocar que una persona respete el lugar a través de varias cosas, a través de cosas positivas y negativas, ¿sí? Cosas que me atraen al lugar, y cosas que, para hacer el balance, cosas que tenga temor del lugar. Ahora, hay cosas que son temores y hay cosas que son totalmente, hay temor y hay miedo estático que paraliza. Por ejemplo, en el palacio del rey de Asiria, los asirios eran medios animales, eran bastante animales. Ellos conquistaban un lugar, mataban a la mayoría de los hombres, y las mujeres y los niños y los pocos hombres que quedaban eran por lo general exiliados al fin del mundo. Y los del fin del mundo lo traían para acá. Y así hacían un cambio de ¿cómo se dice? De habitantes. ¿Para qué? Para romper el eje nacional de cada nación conquistada. Ahora, uno entraba, se encontró el palacio de Abu-Shanipal, que es el rey asirio, se encontró. Ahí se encontraron las paredes que llegaban al lugar donde él se sentaba, donde estaba el trono. Entonces, ¿qué hay en las paredes? Ok. Acá está una especie de dibujo, no un dibujo, una especie de, ¿cómo se dice? Con martillo, que ya se tallado. ¿Okay? El rey de Egipto. Y ves al rey de Egipto ahí atado y arrodillado, que le agarran la cabeza para acá y él le saca los ojos. Acá a la derecha. A la izquierda está el rey de Babilonia, que lo queman vivo. Otra vez a la derecha, el rey de tal lugar, que lo fríen. Otra a la derecha, el otro que le sacan el cuero. Entonces uno llega a una reunión muy importante con el rey de Abu-Shanipal, entonces uno ya llega y digo, bueno, si no quiero ser el próximo acá, me conviene no hablar demasiado, no decir alguna estupidez, porque al final me van a tallar a mí. ¿Entendido? Y te escriben, este es el rey de tal y tal. Entonces uno puede provocar miedo al otro, pero un miedo paraliza. La Torah no quiere que uno se paralice. Pero la Torah sí quiere que una persona entre al Bet HaMikdash, no como vengo a ver un amigo. No vienes a ver ningún amigo. ¿Okay? Hay detalles que uno lo hace. Y eso es en todos lados del mundo. ¿Ok? Todos lados del mundo. Por ejemplo, en Inglaterra hay formas de protocolo de todo el reino inglés, que es de todo mentira, que no quedó nada del reino inglés. Inglaterra, que dominó hasta hace 100 años, dominó por muy poco tiempo, pero no importa, dominó un tercio del mundo habitado. Un tercio del mundo habitado, en serio. No quedó nada, ¿qué quedó? Un país decadente, en deudas. Que ya culminó su ciclo de productividad mundial, y ya nunca va a llegar a ser lo que era antes, nunca más, se terminó. Con todo eso tienen a la reina y al rey y la corte y todo estupideces con como es el sombrero largo, alto, y todo un asunto de protocolo, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, y que esto, que otro. Ellos lo hacen nada más por costumbre, de puro estúpido que son. Pero por lo general, esas cosas se hacen, hay cosas de protocolo que uno las hace para que entre en una especie de ambiente de respeto. Así en el Bet HaMikdash. Tú no puedes llegar al Bet HaMikdash y decir, ¿sabes qué? ¡Muchacho! El sacrificio pasalo para ahí. No hay lugar acá, pasalo ahí es más rápido. El otro, no importa, te molesta, para el otro lado. Coanico, vení acá. No existe, no. En Bet HaMikdash, no. Es algo serio. ¿Ok? Uno no puede entrar al Bet HaMikdash a hacer lo que quiera. ¿Entendido? Muy simple. Y así es todo de Corbanos, que tienen que ser una especie que da una especie de, no temor, pero sí una esposa de respeto. Y el respeto es algo muy importante, porque si uno... ¿Y para qué Dios quiere que uno tenga respeto? ¿Para él sentirse bien? No, para que una persona se sienta bien.
Una persona para poder encontrar a Dios hace falta que tenga respeto a Dios y entonces eso le provoca en cierta manera después el amor a Dios. Si una persona no respeta, no ama. Es mentira. No ama. Desea, pero no ama. Lo que Rav escribe en Orot HaTshuvah, de que hay 4 pasos: está el respeto a la religión, el amor a la religión, el conocimiento de la religión y el cumplimiento de la religión. Pero se empieza por respeto. Una persona dice: yo no cumplo nada, me importa un pepino de la Torah, pero el que llega a decir algo en contra de la Torah, estoy en contra. ¿Por qué? Porque es mi Torah, es la Torah de mi pueblo. ¿Ok? Si yo como persona particular, la verdad, hago lo que quiero. Pero a mí ni me llegues a hablar mal de la Torah, porque es la Torah de mis ancestros, y es lo que nos llevó hasta acá, y es lo más importante que hay. Que yo, de manera prácticamente en mi vida cotidiana, en mi vida particular, haga lo que quiera, está bien, pero no tengo otro tipo de... No tengo otra Torah yo. Yo no digo que la Torah y yo tengo otra Torah. No cambio la Torah. La Torah es mi Torah, yo la acepto como cosa, algo muy especial. ¿Son? Pero que yo no cumpla no significa que yo cambie la Torah. No quiero cambiar la Torah. La Torah no tiene que cambiar por mí. Pero yo puedo decir de que sí, es muy importante y con todo eso yo no cumplo nada. Y eso está bien, porque no está mal, está muy mal, pero es mejor que decir no, yo tengo otro tipo de Torah. La Torah es Torah, yo ahora la cambié, ya tengo otro. ¿Ah, tenés otro? Bueno, muy importante. Es una estupidez. ¿Entendido? Como hablamos de eso, entonces a la próxima clase, el domingo que viene, si Hashem quiere, vamos a una clase, por ahí se me ocurrió ahora una clase de postmodernismo. Postmodernismo. Distintas ideas. ¿De dónde salió el postmodernismo? ¿Qué es postmodernismo? Y cómo enfrentar el postmodernismo, porque hay que enfrentarlo, porque si uno se rinde, se termina el mundo. La Corona no va a exterminar al ser humano. Y las hormigas tampoco. Y las bombas atómicas tampoco. El postmodernismo, sí. Es un desafío y una especie de amenaza factible a los seres humanos. En serio, por lo menos puede exterminar la humanidad a largo plazo. Exterminar, estamos hablando de exterminio total. Exterminar el mundo conocido. Que las mejores cosas que hizo la humanidad en el mundo, no importa judía o no judía, están totalmente amenazadas por una especie de ideología postmodernista. Entonces, si uno no la entiende, no puede llegar a entender, no puede salir a la calle. No puede salir a la calle, en serio. Porque se siente, es como se está siendo influenciado por esas ideas sin pensarlo. Sin pensarlo. ¿No? Entonces, vamos a estudiar distintos tipos de cómo nuestros sabios y demás pensaron qué es la presencia divina y cómo se enfrenta al postmodernismo y qué es el postmodernismo. ¿Entendido? Entonces pueden programarlo y decirle a todo el mundo que se levante a la mañana. Hoy en Chile son a 1 de la mañana, no hay ningún problema, y demás países, estén todos acá, porque es una clase muy importante que pienso que es muy, muy importante. Es decir, no por lo general trato de no esparcirse por cosas que no tienen que ver de manera actual, pero con todo eso pienso que es muy actual. Hoy en día, si uno no entiende cuál es la amenaza del postmodernismo, no entiende nada. No entiende ni qué familia va a ser. Y dudo mucho si va a tener familia. Si se va a querer casar. Si va a querer tener hijos. Por eso digo que es una amenaza total a la humanidad, de cierta manera. ¿Ok?